¿Sí? En pantalla no lo veo. Muted. ¿Dónde está el teclado? Allá aparecía, pero aquí no lo veo. No lo veo. En el menú. Porque no puedo digitar. ¿Cómo digito? Y el teclado tampoco lo toma en el inalámbrico, profe. No sé. ¿aquel funciona? Pues miremos a ver. Si lo toma bien, pues. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, listo. Entonces lo hago desde aquí. No, aquí. No, lo puedo manejar aquí. Entonces, es que toca montar allá esta dirección. Este enlace hay que conectarlo. Este que está aquí, unalwebex.com. Entonces, espera a ver y lo busco. Esa dirección hay que grabarla. ¿Sí? Porque esa es la de arranque de... Veamos en favoritos de una vez. Sí. Grábela en favoritos si es el caso. Sí, ¿verdad? Listo. Y ahora sí iniciamos aquí. Y esto que voy a digitar acá es lo que le voy a dar a usted para que usted inicie la clase. Cuando yo llegue, de una vez la deja lista. Ok, sí. porque la vez pasada yo la inicié, pero después el profe la... Sí. Entonces sí es mejor que yo llegue y se la... Sí. Entonces ya está ahí lista. Sí. Y esa es la que, a ver, por aquí la tenía. Es la que nos dieron. Esto es... Profesor Plinio, le hago una pregunta. Sí. ¿Le escucho? ¿Cuál es el número de la reunión? A ver si logro entrar desde el celular mío. En ese momento no las tenemos habilitadas todavía. Ya ahorita le puedo dar, déjeme termino de cuadrar acá en Bogotá y con mucho gusto en un rato le puedo dar la conexión. ¿Listo? Ok, si quiere me la escribe al WhatsApp, tranquilo, profe, a ver si intentamos. Yo le muestro aquí a los estudiantes, ¿sí? Sí, perfecto. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Y acá. Veamos esto. A ver si nos funciona. Está raro. Entró. Ok. Ahora sí.
Ok, ya está. Ya pasó. Perfecto. Ahora sí, en Arauca me estaba hablando, era Beatriz. Sí, profe. Bueno, por favor me da su cuenta de correo para enviarle la invitación y allí aparece todos los datos de código y todo lo demás. Ok, se la voy a deletrear, profe. Ya, espere un segundito, espere que estoy terminando de cuadrar esto. El audio. Algo no me está corriendo. Ya está. Ok. Bueno, ahora sí, ¿me da su correo, por favor? Ok. B de Beatriz, E de Nano. B de Beatriz. E. ¿Sí? Perdí el audio. Se congeló. ¿Perdimos conexión? No lo Arauca. escucho. Ahora sí. ¿Profe, Es que me escucha? se congeló la conexión Sí. de ustedes. Ahora sí me repite, por favor. ¿Me hacen un poco de silencio si es tan amable acá en Bogotá? B. B, E. Sí. B, S, U. Sí. S, U. Serna completo con S. Sí. G. G de Giraldo. Sí. @unal.edu.co. Ok, listo. Ok, listo. Ya le envié la invitación, entonces con eso ya puede ingresar. Bueno, de mi momento, profe, yo le digo sí. Por el WhatsApp le respondo, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, les pido un poco de disculpas, ya les dije que estas canas no son gratis, o sea, todavía me da golpes la tecnología, pero haré todo el esfuerzo por aprender y hacer la clase más ágil y más rápido. ¿Listo? Bueno, entonces ya estamos aquí. Vamos a ver, principio compartir la pantalla completa. Así lo hicimos la vez pasada. Ok, ahí está. Y ahora sí podemos ingresar por otro lado. Ok, vamos a ver. Esto todavía no me acostumbro. Todavía. Okay. Esto está partido. Lo hacemos acá. Disminuir. Se va máximo. Y aquí está, toca digitar.
está la otra. Ok, bueno, entonces este pedazo está bien. Ahora sí. Allá arriba. El palito. Listo, bueno. Ok, ya estamos grabando, estamos dejando el registro respectivo. Esto, bueno, entonces ya podemos dar inicio a la sesión de clase. Bueno, buenos días a todas y todos. Bueno, nuevamente mil disculpas por las inconvenientes de carácter técnico que esperaremos que a medida que vayamos avanzando en el curso, pues yo vaya aprendiendo a hacerlo con mayor agilidad. Fíjense, 40 minutos para arrancar. Eso tiene que disminuirse por lo menos a los primeros 5 o 10 minutos, como mucho. Bueno, ya creo que todos debieron haber recibido sus invitaciones. Han estado haciendo las diferentes tareas. Lo he estado monitoreando por la cuenta de correo electrónico. No sé si alguien tenga todavía dificultades con acceso al aula virtual. Si alguien tiene todavía dificultades, levante la mano. Arauca o Bogotá. Ok, entonces ya todos estamos adentro. ¿Listo? Y eso es lo importante, porque les dije, es central. Profesor Plinio, Sí, le por escucho. acá tienen una inquietud de una estudiante. Ok, Buenos días. buenos días. Lo que pasa es que a mí no me ha llegado el usuario y contraseña del Blackboard. Uso nombre. Leslie Cobos. Leslie, claro, yo la he enviado ya por lo menos un par de veces. Pues teníamos un problema con que usted aparecía en el CIA, aparece con 2 correos electrónicos. Yo a ambas direcciones de correo electrónico he enviado las invitaciones con sus usuarios y contraseñas respectivas. Entonces, bueno, de todas maneras vamos a resolver esto con métodos alternos. Yo ahorita les voy a escribir aquí, voy a aprovechar de una vez, y para este curso en particular voy a habilitar desde mi cuenta de teléfono, voy a habilitar un grupo en WhatsApp. Entonces todo aquel estudiante que desee tener comunicación instantánea, bueno, más rápida que todas, no instantánea, pero sí un poco más rápida que todas las demás, ya les anoto el número de mi número celular, ¿sí? Y todo el que desee, pues simplemente me agrega y yo lo meto dentro del grupo de este curso, para efectos de comunicación individual o en grupo. ¿Listo? Instantánea. Entonces, Leslie, a través de WhatsApp directamente, te daría el usuario y la contraseña. De todas maneras, voy a volver a enviarte la invitación a los 2 correos que Francisco me suministró. Tú apareces en uno con, si me acuerdo, LE, Cobos, H, etcétera, y en el otro aparece sin la E inicial. A ambos correos han enviado las invitaciones. Te recomiendo que busques en la carpeta spam. Muchas veces, como se está enviando múltiples correos desde la plataforma Blackboard, el sistema Gmail que tiene la universidad seguramente tiene allí una restricción de que si desde un mismo portal se están enviando muchos correos, lo interpreta como spam. Entonces busquen la carpeta spam o si tienes habilitadas las notificaciones
Entonces muchas veces no sale en la bandeja principal el correo, sino que lo manda a notificaciones, que es, digamos, una carpeta que tiene Gmail, y no todos la habilitan. Entonces busca, por favor, o si no, simplemente en el buscador coloca Blackboard y inmediatamente te encuentra el correo, así esté por allá refundido en alguna carpeta, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, profe. Listo, entonces ya les anoto aquí. Entonces, por favor, el número de teléfono para el WhatsApp será el siguiente. Y por favor, entonces les solicito que, bueno, de los que quieran estar en ese grupo, pues no solamente me agreguen, sino que me digan quién son, porque a veces simplemente le aparece un número allí y no sabe uno a quién colocar. Entonces, por favor, que yo pueda identificarlos claramente, que son estudiantes, para poderlos redirigir directamente y armar el grupo. El grupo todavía no lo he creado, pero pues, eso saben que es relativamente rápido. Apenas me lleguen todos los enlaces de todos los estudiantes que quieran estar en el grupo, yo con mucho gusto abro el grupo y por ahí nos comunicamos de manera mucho más ágil. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces, en la sesión de clase pasada estuvimos trabajando sobre el tema de la medición y las incertidumbres. Entonces, ¿qué es importante tener claro aquí? Bueno, una cosa importante es que nosotros aprendimos que cuando se hace una medición, lo que se intenta es tener el valor numérico de aquella cantidad física de la cual estamos hablando. En la clase pasada hablábamos de una distancia. Una distancia, una longitud, ¿sí?, que se estaba midiendo, y veíamos los inconvenientes que tenía el hecho de haber creado un patrón que significaba que había que escoger una longitud de referencia, y cualquiera que ella fuese, ¿sí?, particularmente el metro, tiene inconvenientes de que al hacer el proceso de medición que exige una comparación directa del objeto a medir, o sea, la longitud a medir, con la longitud del patrón, necesariamente, ¿sí?, ocurre un proceso, y es que la mayor cantidad de las veces, ¿sí?, no van a coincidir las rayas o marcas establecidas en el patrón con la longitud en cuestión. De tal manera que nosotros quedamos con una incertidumbre inherente en el proceso de medición. Y esa incertidumbre se ha acordado de que se estime en la mitad de la mínima división que tenga el aparato de medición. El aparato puede llamarse metro, pero si está dividido en decímetros, pues entonces es medio decímetro la incertidumbre de lectura del valor. Si está la mínima división son centímetros, entonces será medio centímetro la incertidumbre, porque es la mínima rayita que tienes. Y si es milímetro, pues la mitad de eso. ¿Está claro? Entonces, eso es la incertidumbre de lectura. Pero no solamente es esa incertidumbre la que aparece. En los procesos de medición, pues cada observador, ¿sí?, ubica, siguiendo el protocolo, el objeto de medición y el aparato de medición, pero cada uno de nosotros, pues tiene, digamos, diferencias mínimo, ¿sí?, en la capacidad de nuestros ojos. O sea, no todos tenemos los ojos a una lectura 20-20, ¿sí?, con esa capacidad. Algunos la tenemos disminuida, ¿sí?, otros la tienen un poco más entrenada, etcétera. Entonces, en general, cuando uno habla de las lecturas que hace un observador, además de eso, cuando ubica la regla, por decirlo así, no necesariamente le queda exactamente la marca del inicio en el 0, puede estar un poco más adelante, un poco más atrás. Cuando uno reúne todas las posibles, digamos, influencias externas sobre el proceso de medición, ¿sí?, y eso se puede hacer en un laboratorio, es simple y sencillamente colocarlos a uno por uno a que midan exactamente el mismo objeto y que reporten los valores. Y verán la enorme dispersión de valores que salen, ¿sí? Incluso alguien podría decir, pero es que eso es porque son diferentes observadores, diferentes personas. No, uno mismo, el mismo observador, haciendo la misma lectura varias veces, se va a dar cuenta que al principio ve que es un número, y cuando hace la segunda o tercera lectura se da cuenta como que el número es otro. Viene la pregunta para el observador, ¿cuál es la mejor lectura? ¿La primera que hizo por ser la primera es la mejor? ¿O la segunda le quedó mejor? ¿O la tercera le quedó mejor? O sea, no tiene cómo decidir, porque se supone que está siguiendo el procedimiento,
Pero a la hora de establecer el valor numérico, se va a dar cuenta que eso varía. Y varía por muchas razones. ¿Sí? Por ejemplo, si el patrón de medición, ¿sí?, es suficientemente fino como para medir décimas o centésimas de milímetro, que ya es una cantidad muy, muy pequeña, ¿sí? Y usted hace las mediciones y la temperatura ambiente del lugar donde está midiendo cambia, pues evidentemente todos sabemos que hay un fenómeno que se llama expansión térmica que hace que al cambiar la temperatura cambian las longitudes, no solamente del objeto que quieres medir, sino del patrón mismo. Entonces la pregunta es, si ambos se estiraron o se encogieron, dependiendo de si la temperatura subió o bajó, la pregunta es, ¿quién se encogió o se estiró más o menos? Y eso no lo puedes establecer todo el tiempo, o sea, porque igual si quisieras establecer la temperatura, eso también va a ser una lectura de un número. Entonces cada vez que tratamos de establecer, hay una serie de variables que son incontrolables y son múltiples, ¿sí? Y entonces afectan no solamente el objeto de medición, no solamente afectan el patrón de medición, sino que también afectan al observador que está haciendo la lectura, que es el que va a reportar el número. Y el problema no se trata de que sea un ser humano el que esté haciendo eso, y digamos, no, es que los errores se los achacamos al hecho de que es una persona la que lee. No, incluso si es una máquina. Para que una máquina lea y le refleje un número, ella necesita un protocolo. Ella necesita un criterio y decir cuándo despliego el número 4, cuándo muestro el número 5, y la máquina tiene que decidir en qué momento pasa de 4 a 5. Y eso siempre será un rango. Entonces, inexorablemente, no hay nada que hacer, aunque matemáticamente nosotros le adscribimos a las cualidades físicas un número, a la hora de medirlo, o sea, de establecerlo en la realidad, siempre vamos a tener el dato con algún valor de incertidumbre. Y eso lo hemos escrito de la siguiente manera. Entonces decimos que si estoy midiendo una longitud L, la longitud L constará de la mejor aproximación que logre de ese número. Y eso lo hemos simbolizado con L barra. Y habrá muchas técnicas para poder establecer de la mejor manera ese número. Por promedios, por estadística. Habrá diferentes técnicas experimentales que le dirán, así es la mejor aproximación que tienes del dato. ¿De cuál dato? Del real. Ese número no es el real, pero es el que más se le acerca. Es lo mejor que podemos hacer. Pero para que indicar la calidad de lo que estamos haciendo, tenemos que decir cuánta duda tenemos sobre ello. Entonces ese número es el que agregamos acá, que hemos llamado el delta L. Y sabemos que las desviaciones, en principio, en primera aproximación, las desviaciones respecto al valor real pueden ser que estemos reportando un número mayor que el dato real o menor que el dato real. Y no hay una razón a priori, de entrada, que diga que los valores de desviación por encima del valor real sean más grandes que por debajo del valor real. ¿Sí? Eso es lo que llamamos una aproximación o una distribución de tipo gaussiano. Una distribución de tipo gaussiano dice que existe igual probabilidad de ocurrencia de que todos los factores afecten en igual medida, tanto por encima del valor real como por debajo del valor real. Esa es, digamos, la teoría básica, ¿sí? La de Poisson, ¿sí? La que usamos inicialmente. Si todas las medidas se distribuyen de manera simétrica o no, eso ya es material de estudio. Pero en general, la mayoría de las, digamos, cuando no hay una razón a priori que le diga de que va a haber mayor probabilidad de que los números estén por encima del valor real o al contrario, por debajo del valor real, entonces asumimos que hay igual probabilidad para ambos lados. Entonces, por esa razón, la desviación o incertidumbre, en general la manejamos igual para ambos lados. Entonces, esta es la escritura. ¿Qué más? Toda medición exige patrones, y aquí voy a colocar simplemente, siempre hay que indicar las unidades de medición. Y eso va a ser exigencia absoluta en todo el curso. Toda descripción de una magnitud física, ¿sí?, que haya sido leída, debe indicar cuánto es la incertidumbre. Entonces, ahora pasemos a lo que digo yo, siempre me río, digo, cuando yo escribo las cosas así, todo el mundo, yo veo aquí, los que tengo presentes en Bogotá,
¿sí? Un poquito los ojos como cuadrados, como, ¿qué está escribiendo el profesor ahí? ¿Sí? Y eso que lo estoy escribiendo con caracteres latinos. Pero cuando se los escribo con caracteres arábigos, entienden más. O sea, yo no sé de dónde aprendieron árabe, ¿sí? Pero se les escribe en caracteres arábigos y ya parece que entendieron. O por lo menos intelectualmente, mentalmente se sienten satisfechos y dicen, entiendo. Puede ser una mentira. Nos echamos mentiras todo el tiempo, ¿sí? Pero creen que están entendiendo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces coloquemos un valor de una longitud X. Llamemos un valor L1 igual a, digamos, 34,6 más o menos 0,3. Alguna unidad, milímetros. Ya está. ¿Ahora sí entienden el número? Claro, porque está en árabe. Acuérdense que estos son caracteres arábigos, ¿no? Pero cuando estaba en latino, pues no entendía. Ok, bien, si por ahí es por donde entienden, por ahí trabajaremos. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama la mejor aproximación al valor real. Ya está. O sea, ¿el valor es 34,6? No. Pero ese es lo más cerca que le llegamos. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor real? Pues si lo supiéramos no estaríamos midiendo. Elemental. ¿Está claro? O sea, si ya lo supiera, ¿para qué lo mido? No lo necesito. ¿De acuerdo? Parte del problema en física es acercarse lo más que se pueda al valor real. Eso es todo. ¿Y podemos saber el valor exacto? Lamentablemente, pues de lo que estamos viendo el proceso, no. Es más, si llega a ocurrir, usted no se enterará de que eso ha pasado. ¿Sí? Le ocurre a uno más o menos como lo que dicen, y me perdonan los creyentes, ¿sí? El día que se le aparece Dios, no se da cuenta que lo tiene enfrente. Entonces lo mismo acá, si le llegamos a cachar al dato que es real, no tenemos un criterio para saber que ese sí es el real, pero el otro, que midamos posterior o antes que él, no lo sea. Lo único que sabemos es que el dato sí está entre un rango que va desde aquí, será 34,9 a lo sumo, ¿sí? Y 34,3. O sea, en ese estrecho rango está el valor real. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estamos indicando con este número, que es lo que llamamos la incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una incertidumbre de 3 décimas en la medición, ¿sí? Y el valor medido, lo más cercano al valor real, es 34,6. Realmente cuando damos el más o menos, lo que estamos dando es todo el rango donde está el valor. ¿Sí? El valor real podría ser 34,5, pero no tengo cómo asegurar que es ese. O puede ser 34,7. O puede ser 34,4. ¿Cuál de todos ellos? No lo sabemos. ¿Cuál es el más probable? O sea, si usted repite y repite los valores, ¿cuál es el dato que más frecuentemente va a tropezarse? El 34,6 o cercano a él. ¿Está claro? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces fíjense que cuando hablamos de medición y hablamos de los valores reales, al medirlo, nosotros realmente no establecemos un valor. Establecemos un conjunto de valores que van desde el 34,3 al 34,9. Esperamos que datos como 34,9 sean los menos probables. Dicho de otra manera, los que con menor frecuencia los encontraremos. Pero incluso si los encontramos, siguen siendo válidos. ¿Queda claro? Entonces, cuando estamos trabajando con datos experimentales, ya no es la aritmética básica, ¿sí? De que si sumo dos números como 2 más 2 me da 4. No. Ya cuando uno experimentalmente mide es más o menos 4. Ah, ¿cuánto es el más o menos? Esa es la pregunta.
Si el más o menos es de 4, más o menos otros 4, pues esa medición realmente no sirve para nada. ¿Sí? Pero si el más o menos es 4,0, más o menos 0,1, estamos hablando que es una décima en la escritura, y si queremos saber cuánto pesa, pues simplemente calculamos el porcentaje. ¿Cuánto es 0,1 en 4? ¿Está claro? ¿Cuánto es ese porcentaje? Y obviamente, entre más pequeño sea ese número, indica que estamos cada vez más cerca al dato real. Eso nos da mayor precisión. Cuando hablamos de precisión, hablamos de eso. ¿Sí? O sea, ¿qué tan alejados estamos del dato real cuando lo planteamos? Y si usted no indica cuánto es la incertidumbre, pues realmente no está diciendo qué tan bueno es su número. O sea, el número 34,6 escueto solo, pues sí, nos dice que es la mejor aproximación al valor real, pero no nos dice qué tan buena fue la medición. Entonces es absolutamente necesario indicar esto, que es lo que va a decir la calidad de su proceso de medición. ¿Está claro? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Arauca? ¿Dudas? No, señor, tranquilo. ¿Listo? ¿Bogotá? Exacto, esto corresponde a delta. Eso es la incertidumbre. Sería la mínima medida sería 0,6. O sea, porque se divide en 2. En este caso. Ah, sí, el rango total de la incertidumbre es del orden de 0,6. ¿Sí? Bien. Ahora, es interesante, dice uno, bueno, ya medimos, ya tenemos el dato. Voy a colocar de ejemplo varios números. Digamos, una medición puede ser de un valor A, que es de 84,68, más o menos 0,04. Unas unidades X, metros por segundo, por ejemplo. Otro valor de otra medición puede ser, qué sé yo, 0,0382, más o menos, ¿sí? 0,0006, qué sé yo, metros, y así sucesivamente. O sea, cualquier medición de cualquier magnitud física se expresa así. Este dato es la incertidumbre de la medición. Y esta es la mejor aproximación del número que estás midiendo. ¿Estamos claros? Eso es. Entonces la estructura es bien clara. El primer número es la mejor aproximación, el segundo número es la incertidumbre. Eso ya toca aprendérselo así, visualmente. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, ya hice mediciones. Si ven, no siempre me da 0,005. ¿Se acuerdan que en la clase pasada todo siempre terminaba en 5? Ahora yo estoy colocando 3 y 4 y 8, en fin. Eso depende del método con el cual se establezca la incertidumbre, ¿sí? Y el tipo de medición que hagamos. En general, siempre que hagas lectura de una escala, este número sí va a ser un 5 al final. O 0,5 o 0,005, porque ahí es la mitad de la mínima unidad. Y la mínima unidad en cualquier escala será o un centímetro, o un milímetro, o un metro, o lo que sea. Siempre será una unidad, por eso al coger la mitad siempre será un 5. Eso distingue las lecturas directas de los números que vamos a representar con incertidumbre, cuyo valor de incertidumbre sea calculado por otros métodos distintos a lectura directa. ¿Está claro? Entonces el 5 caracteriza que es una lectura de una escala, en general. ¿Sí? Pero cuando ya tengas otros tratamientos, que los vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de que la incertidumbre se propaga. ¿Por qué? Porque decir que algo tiene incertidumbre es decir de que en ese rango de datos están los valores. ¿Dónde se nota mucho el tema de la incertidumbre? Cuando vamos a hacer cálculos. Ya en la medición simplemente aprendimos a establecerlo. Lo leemos y lo escribimos. ¿De acuerdo? En el aula virtual, ¿sí? Si entran a la parte de contenidos, hay un video muy instructivo, me parece a mí, está en inglés, pero bueno, es el video que hay, ¿sí? No he tenido tiempo de hacer el mío, considero que no debo gastar tiempo en eso, ese video está bien hecho, ¿sí? En el cual les muestran cómo leer con una regla. ¿Ya lo vieron? ¿En contenidos? Bueno,
Tienen que aprender a visitar el aula. El aula es para, ahí va a haber mucho material. O sea, yo no tengo por qué estarles diciendo como en la escuela, tienen que leerse de la página 4 a la página 14. No, el tema está ahí, usted tiene que leerlo. ¿Por qué? Porque apenas caiga el quiz o el parcial, eso va ahí adentro. Entonces tenemos que empezar ya a estar en modo universitario. ¿Sí? Cuando estaban en la escuela, se les decía cuál era la tarea. Acá yo les explico sobre el tema, les hablo sobre el asunto, ahí aparecen unos términos que ustedes toman sus notas y después se preguntan, ¿y esto qué es? Pues vaya y busque y lea. O sea, en la universidad es usted el que se autoimpone las tareas. ¿Cuántas? Pues usted depende de usted cuán buen profesional quiere ser. Eso sí va en cada uno de ustedes, yo no puedo hacer nada al respecto. En la escuela era distinto, en la escuela se les imponía un ritmo y se les decía exactamente qué era. Y lo que no habían puesto de tarea, pues el profesor no lo preguntaba. No, pues acá es distinto. Acá yo hablo de la temática, la trato de explicar para dar un contexto, ¿sí? Para que no se escueto un conjunto de definiciones que podemos preguntar y discutir, ¿sí? Pero usted sobre el tema tiene que leer todo lo que haya posible en la red. Y eso ya es decir bastante, ¿no? ¿Qué tanta información está detrás de Google? Bueno, usted ya creo que lo sabe. Es inmensa. Entonces, a organizarse, muchachos. Pero bueno, les voy a mostrar en el aula virtual que ahí está un videíto que me parece que vale la pena que lo vean. Entonces, ¿dónde abrí el aula virtual? Creo que fue por acá. Entonces, si vamos al aula virtual. ¿Listo? Ya está. Aquí en contenidos está la introducción de la primera semana. Y dentro de eso aparece la física como ciencia experimental y aparece una cosita que dice cómo medir correctamente una longitud con algo. Ya miramos qué. Y aparece un videito, eso es todo. Ahí está. Entonces se lo ven. Tantas veces como necesita hasta que por fin aprenda. ¿Sí? Eso incluso siendo universitario no deja de ser válido. Igual que los niños. Se han visto que los niños repiten y después dejan de repetir. Ya aprendieron. ¿Sí? Son canzones. ¿Sí? Lo único que ellos exteriorizan el proceso. ¿Sí? Ya después, como le hicieron bullying durante toda la escuela, entonces ya ustedes no exteriorizan cómo hacen el proceso, pero el proceso sigue siendo igual. Usted repite hasta que por fin ya aprendió. Incluso para manejar el celular. ¿Sí? No falta que uno mande el correo electrónico a donde no debe. O manda el WhatsApp a donde no debe y a quien no debe. Ciertos videos. Entonces la novia, la mamá, etc. ¿Cómo escribiste eso? Bueno, me equivoqué. Cuando uno ya coge destreza ya no manda las cosas donde no debe, sino a donde toca. ¿Y eso qué exige? Equivocarse varias veces. Bueno, ese video no se lo voy a mostrar, ya saben dónde está. ¿Está claro? Y como esto está, mire, todo esto. Así que empiecen a leer que lo que hay es material sobre incertidumbre. Todo esto tiene que ver con incertidumbre. Yo aquí voy a plantear, grosso modo, una especie de resumen del asunto. Continuamos. Muy bien. Entonces, ¿uno para qué mide? Normalmente se mide con algún propósito. No es solamente por tener el número. Por ejemplo, si yo estuviera... qué sé yo, quiero establecer el área de un terreno. ¿Por qué? Porque voy a comprar una finca o un lote, qué sé yo. O cualquier otro propósito. Yo necesito saber el área de lo que voy a comprar. Pongamos ese caso sencillo para que veamos el proceso de medición y las implicaciones que tiene la incertidumbre en el establecimiento, por ejemplo, del área. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos... Vamos a hacer el sencillo. Que voy a comprar un lote que es exactamente cuadrado. Eso es lo que me están ofreciendo. ¿De acuerdo? Me dicen que es cuadrado. Ya eso es una declaración geométrica muy fuerte. Porque decir que es cuadrado y no rectangular implica que los dos lados son igualitos. Pero eso es lo que dice la geometría. Si yo soy el que va a comprar el terreno, yo voy y mido cada lado. No sea que me quede uno más largo que el otro y entonces pues o me venden lo que no deben y después voy a tener problemas con los linderos de los vecinos
que van a decir que le corrí la cerca, y eso da hasta para muerte en este país, ¿sí? ¿Me corriste en la cerca? ¿Sí? O pago más por lo que no me dieron. Entonces, verificar los datos es importante. Asumamos de que el que me está vendiendo es honesto, y realmente sí es cuadrado. Entonces, digamos que la longitud, esta A, la medí, y me da, qué sé yo, como es un lote, pues no serán kilómetros, serán unos cuantos metros, digamos que son, qué sé yo, 14,8 más o menos, ¿sí? 0,2 metros. Yo quiero saber cuánta es el área que estoy comprando. Entonces, interpretemos eso. Ese 0,2 significa que yo puedo ir con el metro y mido, y en una primera medición no me dio 14,8, sino que me dio 15. Hice otra medición para rectificar, porque el otro me está diciendo que me está vendiendo 14,8 metros. Dije, pero me está dando 15, y eso significa que el dinero se lo estoy corriendo al vecino. Vuelvo y mido. Y no me da 15, me da 14,6. Dice, preste a ver, yo mido. A él le da 14,7. Y llamo al vecino para que él vea que no le estoy corriendo la cerca, y él le da 14,9. Entonces, ¿cuál es el valor? Pues el valor está dentro de la incertidumbre. O sea, no hay nada que pueda hacer ni el vendedor, ni yo, ni el vecino para evitar la variabilidad en la medición. Porque depende cómo acomode el metro, etcétera. Cuando haces la lectura, pues el número que estás marcando frente a la raya, ese es el que vas a leer y es el que vas a reportar. Entonces, eso es lo que significa la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, si eso es así, significa que este otro lado es igualito. Entonces, calculemos el área. ¿Y cómo se calcula el área? Si sé que es un cuadrado, lado por lado, o sea, A por A. Listo, eso es A al cuadrado, o más específicamente A multiplicado por A. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿y cómo se hace esa multiplicación? ¿Sí? O sea, tengo una cosa que llama mejor dato y una incertidumbre. Bueno, hagámoslo. Podríamos tener en cuenta que lo que me están diciendo es que calcule lo siguiente. Cojo A, y esto es 14,8 más o menos 0,2. Voy a obviar la unidad para no escribir tanta cosa, por otros 14,8 más o menos 0,2. ¿Cómo hago? Pues uno podría decir, pues eso lo que tengo es dos binomios que están siendo multiplicados. ¿Sí o no? O sea, un dato, otro dato, un dato, otro dato. Puede que este se repita. Se repite simple y sencillamente porque es un cuadrado, pero si fuera un rectángulo seguramente esos dos números serían distintos. O sea que en general a mí me toca hacer lo siguiente, multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. Ahí van a salir 4 números, ¿sí o no? Listo, hagámoslo, a ver, rápido. Tienen calculadoras, tienen Excel, prendan las computadoras. ¿Listo? Yo voy haciéndolo aquí. ¿Cuánto da 14,8 al cuadrado? O 14,8 por 14,8. ¿Uno? ¿Que me diga? 29,6 exactamente. ¿O da algo más? 29,6. ¿Solo 3 dígitos? Lo dudo. Ok. ¿Dónde está el borrador? Aquí. Otra vez. Listo. Lápiz rojo. Ok. ¿Cuánto da 14,8 por 14,8? 219,04. 219,04. Eso da la aritmética que les enseñaron. ¿Listo? Ese montón de números, de dígitos. Muy bien. Ahora 14,8 por 0,2.
Entonces aquí voy a cambiar de color por aquello de la didáctica. Entonces, como este se multiplica con algo que tiene un más o menos aquí, yo voy a colocar más o menos. ¿Y el numerito me dio cuánto? Uno solo. 2.96. ¿No hay más nada después del 6? Listo, perfecto, muy bien. Evidentemente cuando haga al revés 0,2 por 14,8 por aquella regla de los números que es conmutativo, da lo mismo, ¿no? Entonces voy a reiterar, entonces, más, lo repito, 2,96. Listo. Y cuando haga 0,2 por 0,2 me da, ¿cuánto? 0,2 por 0,2 o 0,2 al cuadrado. ¿Cuánto da? 0,04. Eso es una característica de los números menores que 1, que sus cuadrados son más pequeños que el dato original. Aquí cogiendo esos truquitos. Esas cositas son importantes. Muy bien, entonces nosotros tenemos, el que está en rojo es 219,04. Y los que siguen todos tienen más o menos. ¿Listo? Entonces sumemos todos esos. 2,96 más 2,96 más 0,04. ¿Cuánto da? Digámoslo por acá con... ¿qué color? Bueno, azul, no sé qué. Bueno, negro. No tengo más colores. Bueno, listo. ¿Cuánto dio? Ahora, ¿cómo lo escondo? Aquí. Pues, da. Entonces vamos en 219,04 más o menos dio todo 5,96. ¿De acuerdo? ¿Qué está indicando ese número? Que el área calculada de ese valor es un dato que está en a 219,04, réstele 5,96. ¿Cuánto da? Entonces, significa que el dato está entre 213,08 y, ahora súmeselo, 225, ¿sí? ¿Flat? ¿Dio? Ok, listo, flat. Ok, bien. Pongámosle aquí 0, 0, para que se vean bonitos. Bien. Entonces, retomemos. ¿Sí? ¿Qué era lo que había? Creo que es por aquí que se retoma. ¿O será que borra? ¿Cómo me devuelvo? Bueno, me voy a arriesgar. No sé. No, aquí es para verlos a los de Arauca. Estos son los de Arauca. ¿Esto? Si hago aquí lo mando a la basura. Bueno, hago el dibujo de nuevo mientras aprendo a usar este aparato. Ando medio perdido. Bueno, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un área cuadrada cuya longitud era de ¿cuánto? 14,8. ¿Listo? La voy a escribir aquí, voy a hacer el dibujito. Esto tenía 14,8 como valor más cercano. ¿Listo? ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? 3. ¿Listo? Sí, tenía una incertidumbre, pero tiene 3 cifras significativas. Bien. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? O más bien, ¿cuántos dígitos tiene? 5. La pregunta que uno se hace es, ¿con cuántos dígitos o cifras significativas debo escribir el resultado? Yo creo que se dan cuenta que si tengo una variación del orden de casi 6 unidades, es ridículo, superfluo, indicar el número con décimas y centésimas. O sea, si la variación al medir
es del orden de 6 unidades, ¿qué objeto tiene indicar el número con el 0,8? Ridículo totalmente. Bueno, es eso lo que significa la incertidumbre. Y las cifras significativas sobre todo. Entonces, diría uno, el número en el mejor de los casos, si saco ahí un redondeo que me va a tocar hacer, porque no lo voy a escribir como 219,04, este 0,4 empieza a ser como un tanto ridículo. La pregunta es ¿cuántas dejo? ¿Cuál es la regla? Creo que la ven enfrente. Con que el número quede hasta las unidades, vamos bien. ¿Sí o no? Porque tenemos una variación de casi 6 unidades. 5,96 para hacer, digamos, exactamente como está en la aritmética, pero no tiene sentido hablar ni de las décimas ni de las centésimas en el área. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la variación es de completas unidades. Dicho de otra manera, ¿usted para qué se preocupa de los centavos cuando lo que está ganando son millones? O sea, es de sentido como común. Eso es lo que son las cifras significativas. Entonces, aquí vemos nomás en el ejemplo que este número realmente debería estar oscilando entre, si este lo redondeo a las unidades, voy a cambiar de color, significa que yo debo aprender a hacer redondeos aquí. Cuando cuento el número de cifras significativas, nosotros somos latinos, no árabes, nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Aquellos otros leen al revés. Entonces nosotros contamos de izquierda para derecha. Entonces aquí va, primera cifra significativa, segunda, tercera, o sea, corto en el 3. Y el criterio es, para mirar si dejo el 3, más de 3 o menos de 3, es mirar el que sigue. Sigue un 0. Eso está muy cercano al 3. Entonces uno redondea, como dicen, hacia abajo, hacia el 3. Entonces esto quedaría como 213. Y por el otro lado, bueno, aquí fue una coincidencia que diera 00. Pero si no, pues habría que hacer el mismo proceso de redondeo, ¿de acuerdo? Y habría que redondear en la posición de las unidades. Entonces esto sería 225. Ahí tenemos una variación completa de ¿cuántas unidades? De 6. 6 para arriba, 6 para abajo. O sea que la mejor aproximación es ¿cuál? O sea, ese es el rango en el cual se encuentra el área. Pero yo tengo que reflejarlo así. Entonces, ¿cómo quedaría? 219 más o menos 6 unidades. ¿Estamos claros? Preguntas hasta aquí. Arauca. Primero ellos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Primero Arauca. Mantengamos como ese, digamos, ese código. Ellos están más alejados, entonces primero tienen la palabra ellos. Si no hay preguntas, me responden. No hay dudas, preguntas para atender a los de Bogotá. No, señor, gracias. Ok, Bogotá. Ahora sí, usted, después usted. ¿Cómo estás? 9,96 de redondea por arriba. ¿Sí? Ah, bueno, ya ahorita entramos a ver el detalle del redondeo. El redondeo, hay varias, digamos, es otro consenso, es otro acuerdo, ¿sí? Y uno trata de que el acuerdo sea lo más lógico posible. Entonces, normalmente lo que decimos es, si yo voy a redondear aquí en unidades, para saber si subo a 4 o lo dejo en 3, tengo que mirar la siguiente cifra, que es la que voy a cortar. Porque el número, por decirlo así, el número exacto es el 213,08. Yo voy a cortarle el 0,8 y dejar en lugar de eso un número de solo 3 dígitos. Entonces yo necesito saber si va a quedar en 214 o en 213. ¿Sí? Entonces, lo que trata uno es de, al hacer el corte o truncado, como llaman algunos matemáticos y los que hacen sistemas, el truncado, o sea, colocar un número en lugar del real, ¿sí? Porque no puedo escribir más dígitos, sino estoy obligado a escribirlo con una cierta cantidad de dígitos. Esto sobre todo se trabajó mucho, pues ahorita que entró la computación, porque es que las máquinas finalmente se tienen que escribir con un número de dígitos definidos. La máquina no puede tener una memoria infinita, o sea que la memoria está limitada. Y eso significa que hay que tomar una decisión. Entonces la pregunta es, si yo trunco, o sea, le quito
parte del valor para sustituirlo por otro, la idea es que el error que cometa sea el más pequeño posible. ¿Está claro? Entonces, si estoy aquí en 213,08 y le quito 0,8, el número que resulta que es 213, que ya tiene un error metido al hacer el truncado, es más pequeño que si yo lo levanto a 214, porque entonces el error respecto al valor real, al tener 214 voy a tener 0,92, que es una fracción mucho más grande que el 0,8 respecto al 200, al número que estoy dejando. O sea, no le introduzco mucho error, sino el menor posible. Y ese es el criterio, es el concepto. Con eso es con lo que uno se guía. Pero al final eso hay que decirlo con palabras. Entonces lo que uno dice es, si esto sigue creciendo, usted se va a dar cuenta que esto podrá seguir creciendo 0,8, 0,9, etcétera, hasta que llegue al 5. Cuando está el 5, usted está exactamente en la mitad de todo el valor. ¿Sí? Después de 5, es mejor subir. O sea, si fuera 5,1 aquí el número, yo redondearía a 214. ¿Por qué? Porque la diferencia entre este y el número que voy a poner es más chiquita, 0,49, que de para abajo, que 0,51. O sea, 0,51 comete más error que 0,49. Entonces, como el concepto es tratar de, al sustituirlo, no dañar tanto el dato, o dañarlo lo menos posible, entonces está claro que el criterio es cuánto falta hasta el número que voy a redondear. Ese es un criterio. Ahora, lo que pasa es que interpretar ese criterio, que nosotros sí lo entendemos, la máquina, la pregunta es cómo lo va a entender. Para la máquina es más difícil esto que estoy diciendo en palabras, complejo. La máquina debe tener un criterio sencillo para poder hacer el redondeo. O sea, ¿cómo hace esto? Usted coloca la hora. ¿Cómo hace el celular para saber en qué momento pasa a 8:18? ¿Será que él pasa a 8:18 cuando realmente está en 8:18? No. Él lo hace apenas supera el 5. Inmediatamente lo muestra el otro número. ¿Qué es lo que usted haría si estuviera leyendo con una regla? A usted le toca decidir con cuál leo, con la marca de atrás o con la de adelante. Entonces usted mira la que esté más cerquita. Esa es la idea. ¿Sí o no? Ese es el criterio, porque es que a usted le va a tocar decirlo y no puede decir la décima. Entonces usted dice lo más aproximado. Lo hacemos a diario. ¿Sí? Cuando queremos dar una respuesta rápida, ¿qué hora es? Y es la 1:58 y dice las 2. ¿Ya? Porque, sí, faltan 2 minutos, pero digamos eso no era el detalle. Si usted quisiera ser muy preciso porque va a estar haciendo el lanzamiento, no sé, de la próxima nave espacial, entonces usted ahora ya, pues 2 minutos es un error muy grande, ¿no? Usted espera hasta los segundos, o a las centésimas de segundo, o a la millonésima, o sea, usted siempre podrá decir en qué momento, pero cuando le toque siempre en el último número, usted hace un redondeo. Usted sube o baja. ¿De acuerdo? O sea, ni siquiera las máquinas hacen las cosas exactas. ¿Queda claro? Porque a pesar de que matemáticamente existe el concepto de que ese número existe, pero eso significa una precisión infinita, o sea, coma 0,00000000000 infinito. En la práctica, usted no tiene esa capacidad. Usted tiene capacidad de décimas, de centésimas, de unidades, de decenas. Eso es lo que realmente tiene. Y usted tiene que trabajar con ello. ¿De acuerdo? Bien, entonces ¿está claro el redondeo? Entonces, hasta 5 está usted en la primera mitad del intervalo. Hasta 5, redondee para abajo. O sea, si fuera 49, para abajo, para 3. 48, para abajo. 51, para arriba. Viene la gran pregunta. ¿Y si es 5? ¿Para dónde cojo? Mi criterio es que todavía no ha sobrepasado la primera mitad, o sea, debería redondear para abajo. Pero si usted mira cualquier hoja de cálculo, Excel, Origin, cualquiera, ellas apenas llegan a 5 y inmediatamente sube. Entonces cojamos el de las máquinas, ¿listo? Y nos evitamos problemas. O sea, pisa el 5 y ya sube inmediatamente. No está de acuerdo con mi concepción, o sea, hasta 5 todavía debe estar en la primera mitad. O sea, todavía no ha pasado a la segunda. Está justo en la primera. Es un asunto entre la posición, o sea, cuánto representa el valor y su representación numérica. El 5 es simplemente un dibujo para indicar que hasta ahora estoy hasta la mitad. No la he superado. ¿Sí?
Pero eso es difícil explicárselo a una máquina. ¿Sí? Entonces hay que colocar algo para que ella compare el carácter, el dibujito, lo encuentra y dice, y toma la decisión. ¿Sí? Si es menor que ese carácter, siempre para abajo, y si es igual ese carácter, siempre para arriba. Y si acompaña más números, ni hablar. O sea, es obvio que... Bien. ¿Seguía en preguntas usted? Ya se aclaró. ¿Usted? Ya un momentico, Arauca. Un momentico, está un estudiante de Bogotá. Ya me acerco para que lo escuchemos. ¿Me puede cerrar el micrófono? Arauca, cuénteme. Es que yo tenía por entendido que si era, o sea, si digamos el 200, o sea, es 213. ¿Sí? Y el que le sigue es apenas 5. Ajá. Debería seguir, pues, obviamente a 14. O sea, 214. Sí. Pero si es, digamos, el número 214 y el que le sigue también es, o sea, 5, usted tendría que dejar el número igual o tendría que hacer, es que en una de las guías que nos mandó la otra profesora dice que cuando es par, Sí, correcto, sí. se conserva, o sea, cuando es par se conserva. Sí. Como les digo, estos son acuerdos. Tienen que entender que hay, digamos, ajustes que toca hacer para que nos entendamos. Entonces ahí no hay un solo criterio. ¿De acuerdo? No existe un solo criterio y está el criterio de cuando es par o impar el número que sigue. Y entonces si lo sube o lo baja. Eso tiene que ver cuando usted, y es válido, cuando usted procesa grandes volúmenes de datos. Cuando usted tiene millones de datos, ¿sí? El que usted tome pares o impares, o sea, la probabilidad de que le caigan números pares e impares es la misma para ambos. Entonces, el que a veces uno los suba y otro los baje, al final, en el procesamiento, va a compensar. ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no somos computadoras, ¿sí? Nosotros no, o sea, intente procesar 1 millón de datos y verá que no le alcanza el semestre. ¿Sí? Usted va a trabajar 2 o 3 datos, o sea, tenemos que entender las limitaciones. Somos seres humanos, vamos a colocar la regla de los humanos. La máquina, cuando sea la máquina, le coloca el criterio. Es más, ya las máquinas lo traen. Entonces, ellas solitas hacen los redondeos. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a entrar en esa discusión. Para nosotros, el criterio, porque eso lo voy a calificar y así voy a programar la máquina, es, si llega a 5, si fuera solamente 5, va para arriba. Va para arriba. ¿De acuerdo? Si ya es menos que eso, como 49, fíjese que entro ya a la centésima, todo para abajo. Entonces, el 5 marca dónde hago el cambio. ¿Estamos claros? ¿Listo? Bueno, ahí está. Entonces, ¿entendieron lo de cifras significativas? O sea, hay números que a pesar de que el cálculo te dé, pues porque así da la aritmética básica, te da centésimas, milésimas, millonésimas, pues uno mira cuánto fluctúa el dato. ¿Y qué prima? Pues el número más grande. ¿Está claro? Y el número más grande en este caso resultaron ser unidades, pero podrían ser décimas o centésimas, depende de cada caso. ¿Está claro? Y ese es el que uno toma. Bien. Entonces, redondeado así, la regla es la siguiente. ¿Cuántos datos tenía el dato original? 3 cifras significativas. ¿Con cuántas quedó el número final? Con 3. Entonces la regla la puedo expresar ahora en palabras. Es lo que las máquinas no saben hacer. Los humanos tenemos un sistema de lenguaje. Y es en multiplicación, división, radicación, ¿sí? Potenciación. Bueno, no sé cómo hacer el dibujito, X a lo que sea aquí arriba. O sea, todas esas operaciones elementales, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmación, la regla es, el dato final, o sea, el resultado, no puede tener más cifras significativas que el peor de los datos utilizados en los cálculos. En este caso, el ejemplo tiene un problema, y es que era 14,8 por 14,8, o sea, los dos eran igualitos. Ambos tenían 3 cifras significativas, entonces se ve natural 3 cifras. Pero ¿qué pasa si tiene una multiplicación de un número que tiene 2 cifras significativas por otro de 3 cifras significativas? El resultado, ¿cuántas cifras significativas debe tener según la regla que acabo de expresar? 2. ¿Han entendido? Bueno, eso es lo que me están diciendo ahora. Yo espero que cuando hagan los cálculos se acuerden de eso. Y créanme que muchos ceros he puesto porque se les olvida lo que acabo de decir. Entonces, para reforzarlo, hagamos otro cálculo. ¿Listo?
Entonces, por favor, me indican el resultado siguiente, porque eso le va a aparecer en todos los cálculos que usted le tiene que meter los números. La máquina lo único que va a hacer, ya, un segundito, la máquina lo que va a hacer es que ella va a comparar dos caracteres. Si no coinciden, uno solo que falle, tiene 0. Eso puede ser un punto, una coma, un dígito más o un dígito menos. ¿Está claro? Así de riguroso va a ser toda la calificación, siempre con la computadora. Porque ella no puede entender todo esto que decimos nosotros en palabras. Ella tiene una lógica un poco más primitiva. Ahora sí, Arauca, le escucho su pregunta. Bueno, profe, al principio cuando uno pues tiene el valor aproximado más o menos, el número de incertidumbre, ¿de dónde sale? ¿O cómo lo saca? No sé. Ya le respondo. A ver, la parte de incertidumbre, digamos, no el valor. Ya vimos que cuando uno mide siempre tiene un valor que es la mejor aproximación y la incertidumbre. ¿Listo? Hay muchas técnicas que vamos a aprender más adelante, ¿sí? De cómo calcular ese número. Espere que es que la cosa se pone buena, ¿sí? Deme tiempito. Tranquilo que vamos a llegar a estadística, cálculo diferencial, derivadas parciales. Allá vamos a llegar para llegar a calcular ese 0,03. Allá vamos a llegar, pero vamos despacio. No se me adelante. Okay. De ahí sale. Y créanme que van a ver horrorosas las fórmulas. No se angustien. Ya llegará. Y yo espero que sea hoy. ¿Sí? Para calcular la incertidumbre hay fórmulas que ya las tenemos desarrolladas de cálculo diferencial que nos muestran cómo llegar a ese número. Y llega al 0,3, pero al final va a tener que redondear. Entonces estamos avanzando, aprendiendo la regla de... O sea que por ahora usted nos da los dos valores. O bueno, no, todavía no, tranquila. Yo ya les aviso, ahorita les quiero mostrar es cómo multiplicamos datos. Estoy en clase, estoy transmitiendo, el ruido me daña la clase. Tenemos que terminar el trabajo, profe. Y yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces, yo pues todavía me demoro las clases, son 2 horas. Entonces no sé si llegamos a algún acuerdo, porque es que estoy transmitiendo y estoy grabando para los muchachos y ese ruido no me va a dejar trabajar. ¿Listo? Ok, bueno. Listo, bueno, continuemos. Tengo ese número, 6,78. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. Listo, vamos a multiplicarlo por otro número. ¿Qué sé yo? Por 14. Hagan la operación. Primero la aritmética. ¿Cuánto da? La calculadora rápido o en Excel. Arauca, ¿tiene el dato? 94,92 da la aritmética. ¿De acuerdo? Ahí están todos los dígitos que da la calculadora. Bien. Una cosa es que de la aritmética y otra cosa es que voy a reportar yo. La regla que dijimos es que el resultado no se debe escribir con más cifras significativas que el peor de ellos. ¿Cuál es el peor? El de 2. O sea que ese número debe ser escrito con 2. O sea que esto redondea a 95 y redondea. Entonces, necesariamente superior, esto es 95. ¿Estamos claros? Que no se les olvide porque créanme, muchos ceros se han colocado por olvidar eso. ¿Preguntas? O sea, en general los números no van a ser iguales. ¿Sí? Pregunta. Todavía no estamos en incertidumbre. Si ven que estoy calculando el mejor valor. Ya vamos para la incertidumbre. Siga. ¿Sí? Es diferente. O sea, ahorita cuando era 213 más o menos 6, cuando yo hice la fórmula era 4. Entonces, ya vamos para allá. Ya, tranquilo, ya vamos para allá. Una cosa es usar las fórmulas y otra cosa es entender qué es lo que hace la fórmula. Yo trato de que lo entiendan. Porque la fórmula al final, pues ahí la tiene, la receta y la aplica. ¿Sí? Pero no entiende qué está haciendo. ¿Sí? O sea, la clase yo quiero es que entiendan la física. No que sean autómatas. Pues para eso tengo las computadoras. Son más eficientes. Entonces, ¿para qué los necesitamos ustedes? Para que piensen que es distinto. Que es lo que no es capaz de hacer la máquina todavía.
A futuro esperamos que las máquinas hagan eso. Entonces ya los humanos tendremos que dedicarnos a otras cosas, como por ejemplo deleitarnos de la vida. Cosas así, ¿sí? Pero todavía no hemos llegado. ¿Listo? Ok. Entonces, esto es solo calcular el valor, la mejor aproximación. Entonces, está la regla. ¿Sí se dieron cuenta que yo dije que era multiplicación, división? Yo no metí ni la suma ni la resta. Porque para la suma y la resta, la regla es otra. Y ahí es donde meten, ¿sí?, los errores. Y es que como son dos reglas diferentes, las confunden. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacer una medición como para que entiendan por qué la regla de la suma y la resta es diferente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que remontarnos un poco a cómo hacemos la medición. Cuando hacemos la medición siempre tenemos, digamos que los datos son datos medidos experimentalmente, todos terminan en 0 y un 5 al final, en alguna posición, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer mediciones. Digamos que yo hago una medición así. Esta es una longitud que yo quiero medir. Yo coloco mi regla. ¿Sí? Yo coloco la regla. Entonces, digamos que mi aparato de medición no es tan grande como el aparato que quiero medir. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco aquí la regla y me dio hasta por aquí la primera marca. ¿Listo? Digamos que la regla mide exactamente 1 metro, pero tiene divisiones en centímetros. Entonces, si yo escribo a qué le corresponde esta marca que hice aquí para llegar a aquel número, significa que yo coloqué el 0 aquí, puse acá, y este número es ¿cuánto? Pues 1, y como estoy en centímetros, tengo precisión de centésimas. O sea, esto es 1, no simple 1, sino 1,00. ¿Sí o no? Porque es que mido con centímetros, no mido con metros. Si midiera con metros, solo puedo escribir el 1. Pero como mido con pedacitos más pequeños, así el aparato se llame metro. O sea, una cosa es el apodo que tenga y otra cosa es lo que realmente usted lee. Usted lee con rayitas de centímetros. Entonces usted lee hasta aquí. Usted lee hasta la centésima parte del aparato. Y por tanto, lo puede reportar. ¿De acuerdo? Pero, como adicionalmente dijimos que la incertidumbre es la mitad de ese valor, entonces significa que su incertidumbre es de más o menos 0,00 medio centímetro. O sea, aquí va el 5. ¿Sí vieron en qué posición quedó? En la milésima. Entonces usted tiene derecho a escribir este número cuando agrega la incertidumbre. Si no la agrega, no puede hacer lo que voy a hacer ahora. ¿Listo? Si agrega la incertidumbre, usted puede agregar otro cerito aquí. ¿Listo? No es que esté midiendo, cuando está declarada la incertidumbre, usted no está midiendo con milímetros. Está claro que usted está midiendo es con centímetros, porque tiene una incertidumbre de medio centímetro, 5 milímetros, por decirlo así. Pero realmente usted no está leyendo en milímetros. Entonces, aquí tiene este dato. Muy bien. ¿He leído la longitud roja? Pues claro que no, hasta ahora llevo la primera marca. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debo hacer? Quitar la regla, volverla a poner y otra vez medir. Eso significa que ahora me voy hasta aquí. ¿Sí o no? Muy bien. La lectura de aquí hasta aquí va a ser exactamente la misma. Pero viene la pregunta, cuando colocó este dato, usted no está seguro de que sea un 1, porque eso es un 1,000 más o menos 0,0005. O sea, realmente el dato, al colocar la marca, usted se puede estar corriendo más allá del 1 o menos del 1, tanto para un lado como para el otro. O sea, que si aquí el 0 estaba claro, aquí el 0 cuando va a arrancar no está claramente definido. Puede que usted haya colocado una marca, pero esa marca puede estar corrida 5 milésimas más adelante o 5 milésimas más atrás. Pregunto, cuando usted coloca la segunda marca, ¿usted qué cree? ¿En cuánto se pudo haber corrido ya la segunda marca? ¿Seguirá en 005 o será más que 0005? ¿Qué piensan? O sea, si ya esto tiene un error, cuando vaya a colocar la otra, ¿el error se habrá acumulado o seguirá siendo el mismo? Se acumula, evidentemente. O sea, si ya le embarró
y arranca desde ese hecho, que ya tiene un error, a hacer algo, al resultado que llegue, ese error de inicio va a repercutir en su resultado. Y el propio proceso de medición, adicionalmente a que arrancó mal, también le comete otro error de 0005. Entonces, ¿será uno tan ingenuo de pensar de que esto es como hacen las religiones, ¿sí? De que el que peca y reza empata? O sea, primero la embarro y la embarro por segunda vez y la corrijo. No, eso no ocurre en física. En física la historia es distinta. Cometiste un error, llevas 1. Cometiste otro error, ya llevas 2. No es que con el 1 compensaste el otro. Eso no pasa en física. Y en estadística menos. ¿De acuerdo? Entonces los errores se acumulan. Eso lo llamamos nosotros propagación del error. Es un término más elaborado. ¿Sí? Hombre, se acumula. O sea, llevas 1, 2, 3, 4 errores. ¿Sí? No es lo mismo el que se equivoca una sola vez al que se equivoca 100 veces. Así de claro. Y fíjense que el proceso lo voy repitiendo. Entonces repito aquí, repito aquí, repito aquí, repito aquí. Bueno, y al final tengo que dar un número. Si esto me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, y digamos que dio exactico. ¿Sí? 6. Estoy poniendo la marca, no estoy declarando el número. Este número será 6,000 más o menos 0,005 o será 6,000 más o menos, y esto hay que saber cuánto da. Aquí llevo una incertidumbre, aquí llevo otra, aquí llevo otra, aquí llevo otra, aquí llevo otra, aquí llevo otra. ¿Cuántas veces? 6. ¿Listo? Entonces hay un primer criterio, y es decir, el máximo error posible. O sea, la máxima incertidumbre acumulada. ¿Sí? La máxima incertidumbre acumulada es, lo voy a decir en términos chabacanos, te pifiaste en 0,005 la primera vez. Y la segunda vez, otra vez te pifiaste en otro 0,0005. ¿Cuánto llevas? 0,10. Y cuando lo haces 6 veces, pues mínimo, digamos, el máximo error posible que diría uno sería 6 veces el 0,0005. O sea, aquí esto debería ser del orden de 0,030. Porque es evidente que lo estás acumulando. ¿Sí? O sea, lo que lo quiero convencer es que no acepten de que es que los errores se propagan porque el profesor lo dijo. No, es que cuando usted lo hace, ¿cómo evita de que no se le propague? Si es que la raya de la que arranca ya tiene error. Y cada vez que usted la acomoda no sabe si está más adelante o más atrás. O sea, ahora, no sabe si siempre es hacia adelante, no sabe si siempre es atrás. Pero uno dice, en el peor de los casos que todos sean para el mismo lado. ¿Sí? Entonces se va 30 arriba y 30 abajo. ¿Sí o no? Eso es lo que se llama primera aproximación o propagación de error, ¿sí? De primer orden. Así calculamos esa acumulación. Es el máximo error que se podría acumular. No cualquiera, el máximo. Cuando hagamos la raíz cuadrada, que le dio la profesora, que eso es fácil, meter las formulitas ahí, ese no le da el máximo, sino que le da la propagación estadística del error. Esa es más chiquita. Por eso le dio 4 y no 6. ¿Está claro? Bueno, ya lo calcularemos. ¿Sí está entendido cómo es que se propagan los errores? Entonces uno podría decir, no, lo que pasa es que cuando medí aquí, realmente lo que hice fue que el metro, para tener esta longitud grande, que la voy a llamar L mayúscula, realmente lo que yo hice fue una operación matemática del tipo L es igual a la lectura esta, que es el metro, L, y me tocó multiplicarlo por 6. Ya. Veamos si la cosa me cuadra. Entonces, el número es 1,000 más o menos 0,005 y lo voy a multiplicar por el número 6. Yo sé que ahí de una vez me va a brincar uno y dice, pero profesor, es que ese 6 que usted escribió allí, o sea, el número del conteo, tiene una sola cifra significativa. Bueno,
hay ciertos números que no los vamos a considerar infinitamente precisos. ¿Listo? O sea, este 6, si lo necesita, es 6000000000000, tantos como quiera. ¿Cuál es el peor? Pues este. O sea, los números de conteo que aparecen en muchas fórmulas como un medio, 3/4, o sea, son números exactos calculados a través de un modelo. Esos números se consideran con infinita precisión. O sea, tienen tantos dígitos como se requieran, o sea, tantos ceros como se requieran. O sea, no se ponga, a él no le coloque la regla de cifra significativa, se la colocas al otro que fue el que midió. ¿Está claro? Es eso. Entonces, si yo hago esto, evidentemente, cuando multiplique 6 por esto me da este 6, y este 6 por este me da el 0,30. Eso se llama el máximo error posible. O aproximación de primer orden. Ojo a esos términos, porque cuando haga las preguntas, esos son los términos que voy a preguntar. ¿De acuerdo? Es una cuestión de, no sé, vocabulario, entonces lo tenemos que manejar. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, ¿cuánto daría este? El segundo valor, si lo quisiera declarar, o sea, ¿cuánto llevo hasta ahí? 2,0000, más o menos 0,10. Ya saben cuál fue la operación que hice. ¿Listo? Entonces, veamos el asunto de los valores, cómo van cambiando. Observe que el 6, si esto lo repito muchas veces, al principio estaba en la milésima. Pero si el proceso repite mucho, se me va acumulando el máximo error y ya el número tiene precisión. O sea, ya está fluctuando en la centésima. Y si en lugar de que fueran 6 veces fueran 100, pues el número se corre. Y se va corriendo hacia valores mayores. ¿Estamos claros? Entonces fíjense que cuando realmente se hace una operación, que esto es una simple suma, la regla, ¿sí?, la establece no la cantidad de cifras significativas, sino la posición, ¿sí?, del máximo error. Entonces, para sumas y restas es la posición dentro del sistema decimal. Dicho de otra manera, si usted va a sumar un número que termina en décimas con un número que termina en unidades, el resultado debe escribirse como. ¿Quién tiene más error? ¿El que está escrito con décimas o el que está escrito con unidades? ¿Quién tiene el peor error? El de unidades. Porque usted debajo de unidades no sabe nada. Tiene una incertidumbre del orden de unidades. O sea, ¿quién acumula? Pues acumula el peor. Fíjese que ahí no cuentan las cifras significativas y lo voy a colocar en el siguiente ejemplo. Entonces va a sumar los siguientes números. 104 le va a sumar el número 38,7. Hagamos la aritmética. La aritmética, lo que da la calculadora. ¿Cuánto da? 142,7. ¿Con cuántas cifras significativas va a dejar el resultado? O más bien, la pregunta habría que hacerla de otra manera, no con cuántas cifras significativas, sino hasta qué posición de mayor valor hay que dejar el resultado. En unidades. ¿Sí? Aquí no hay nada atrás. Aun cuando la aritmética me da el 7, el asunto es que este número debe ser escrito a unidades. Porque los errores están en las unidades, que es mucho más grande el error que las que puede estar cometiendo en las décimas. En las décimas también hay error, pero eso es más pequeño, 10 veces más pequeño el error. Entonces pesa el peor número. Pero si miramos, ambos tienen 3 cifras significativas. O sea, si intentar aplicar la regla de cifras significativas, tendría dudas. Entonces, suma y resta es posicional. Las otras operaciones, excepto suma y resta, sí es la cantidad de cifras significativas del peor. ¿Está claro? Entonces, este número, claro, uno hace de todas maneras la operación. Y como sabe que lo tiene que dejar hasta las unidades, entonces esto tiene que ser escrito como 143.
En el redondeo se toma la posición, pero se escribe con la cantidad referida. ¿Hay dudas hasta ahí? Bien, la suma tiene la ventaja de que pues, al sumar los números crecen. Si todos son positivos, claro está. La resta es al revés. La resta va disminuyendo el dato. Si en lugar de hacer eso hiciéramos la operación ahora 104, pero menos 38,7, ¿cuánto da? 65,3. Como es suma o resta, que es el mismo tipo de operación, entonces esto debe redondear a 65. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No las hay? Bueno, entonces les deseo suerte cuando se enfrenten a la computadora, porque ella sí va a ser rigurosa. Error, 0, de una vez. Porque usted me debe dar el dato final. Y el dato final debe tener la cantidad de cifras significativas correctas. Y son estas reglas las que aplican. ¿Queda claro? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Ahora sí pasemos a la incertidumbre. Ya algo avanzamos. Vimos que se sumaban. ¿Sí? Dime. Ah, sí, claro. Sí, ya debería estarla dando. Entonces, anoten. Les dije que faltando 15, no faltando 7. Muchas gracias. Yo no me doy cuenta de esto. Yo sigo las clases. ¿Listo? Entonces vamos a darles la contraseña del día de hoy para que empecemos a entrenar el asunto. Entonces, creo que era por acá. ¿Listo? Asistencia. Bien, entonces hay que hacer para la asistencia lo siguiente. Por favor, usted cuente cuántos hay en Bogotá y en Arauca también me dicen cuántos están presentes. En Arauca somos 4. Gracias. Y en Bogotá, ¿cuántos están presentes? Hagamos chequeo cruzado. Cuente usted y cuente usted, por favor. ¿Cuántos hay presentes? A ver si los dos números coinciden. Porque hasta en el conteo uno se equivoca. Les recuerdo a los que hacen conteo, contarse a sí mismo, ¿no? Listo. Bueno, no es por aquí. Me equivoqué. A ver. Esto va para acá. Ok, vamos a editar las opciones. No, es al revés. Primero la prueba. Ahorita les doy la contraseña. Vamos atrás. Ya está. Editemos la prueba. Listo. Vamos a editar esto. Editémoslo. Aquí está el teclado. Perfecto. Entonces, ¿sí está claro? La contraseña suministrada en la sesión de clases personal e intransferible. Reitero sobre eso, para que no haya reclamos posteriores. Hay 27 en Bogotá. En lista son 30. Así que muy probablemente haya 3 que se les acerquen. Es probable eso. Diga, ¿me das la contraseña de la clase? Que se me olvidó. Si eso ocurre, es muy posible de que los 27 metan la contraseña y ese que no vino a clase meta la número 28. Si eso ocurre, todos tienen 0. Y ustedes se encargarán de averiguar quién fue el 28avo. Porque la clave es intransferible, es suya. Y usted se pone en riesgo de sacar un 0. Entonces, si le preguntan, no responda. Es lo mismo que si le piden la contraseña de la cuenta bancaria. ¿Usted la entrega? Sabe el riesgo que corre, ¿verdad? Bueno, acá corre ese riesgo también. Pierde todo. Le queda vaciada la cuenta. Le quedan ceros.
¿Él está presente? Ah, entonces tómenlo en consideración. Gracias por la aclaración. 28. Profesor, ¿Sí? dado el caso Escuche. de que allá en Bogotá aparezca un 29avo, ¿a nosotros nos afecta también acá en Arauca siendo solo los 4? Sí. Gracias. Ok, listo. Muy bien por la pregunta. Eso me gusta, eso me encanta. ¿Sí? Que de una vez se la piense, espere. Acláreme. La respuesta en este caso es sí. De todas maneras, yo voy a hacer aquí el registro. Entonces, bueno, está esto, de la información de la prueba. Ya me perdí. Listo. Hay que editar aquí. Entonces, a ver, no me está editando, ¿o sí? Veamos si esta cosa funciona como yo creo. Sí, entonces Bogotá 28. ¿Listo? Aquí toca colocar ahora a Arauca. Bueno, ahorita cambio 404. Para un total de 32. ¿Listo? Ya quedó el registro. Como eso puede variar, pues claro, hay que dejar el registro. Entonces, ya está. Digamos, en el caso de Arauca, sí, la respuesta en general es sí. Pero si yo verifico con más detalle, pues yo puedo buscar. Y si el número de Arauca es tan pequeñito, pues es fácil detectar que no fue en Arauca. Entonces los de Arauca podrían quedar exentos. Pero el 0 sí le queda al resto. No voy a revisar a los 30 y tantos de Bogotá. ¿Listo? Entonces ya saben, intransferible. Muy bien, entonces ya tenemos esto. ¿Sí ven? Usted asistió a la sesión magistral de clase, esta. Hay algunos que me responden no, y yo les creo. Tiene 0. Si dice sí, porque si asistió, tiene la contraseña. O sea, no llega ahí si no tiene el número que les voy a dar. ¿Está claro? Se requiere la contraseña para pasar a esta pregunta. Pero si aquí me dice que no, pues yo le creo. Y eso no lo cambia nadie. ¿Listo? Bueno. Sí, gracias por su honestidad. Y no, pues aquí hay como un fraude. ¿Cómo así que? O sea, sí tiene la contraseña, pero usted me está diciendo que no asistió a clase. Aquí hay una cosa rara. Un posible fraude, yo hago la afirmación, usted obtuvo la clave de forma fraudulenta, su acción reducirá en 100% la nota de asistencia de todos. Bueno, de pronto me demandan y dice, tiene que decir todos y todas. Ok, lo corregiré. No hay problema, acato. Listo. Ya vamos ahí, a ver, ¿qué pasó? Aceptar. Listo. Y ya le doy la contraseña. Este es, digamos, la rutina de siempre. Por eso se requieren algunos minutos. Ahora vamos aquí y cambiamos las opciones de la prueba. Hoy las explico, pero ya después no vamos a entrar en ese detalle. Listo, entonces ahí está. Listo. Como ven, estará disponible. Tienen 3 intentos. ¿Por qué 3? Porque una opción puede ser, dijo sí, no era así, no, sí era así, sí. Ya. Y se le acabaron los intentos. Obviamente, tomó el último, porque se supone que si el segundo es una acción premeditada, o sea, usted ya sabía lo que había puesto y dice, no es esa. Cuando la cambia, ya es su deseo de que es la última. ¿Sí? Es evidente, yo lo asumo así. 3 intentos. Yo espero que 5 minutos les alcancen para responder eso. ¿Sí? Pero tienen desde las 8:45, por eso les digo que 15 minutos antes me avisen para hacer este proceso rápido y continuar la clase hasta el final. Hasta mañana exactamente a las 9. ¿Sí ven? 14 y 15. A las 9 exacto de la pantalla le desaparece el enlace. Y no hay poder humano que le dé entrada. ¿De acuerdo? Entonces, no trabaje en el filo, no trate de llenar eso faltando 1 minuto, que de pronto no le alcance. ¿Listo? Entonces, tienen hasta mañana. Pero como tienen las computadoras, yo espero que eso entre ahorita, ¿sí? Y esta es la contraseña
que la voy a copiar. Me toca aprender. A ver cómo es el asunto. Eso sería como así. ¿Listo? Control C. Y me voy acá a ver si esta cosa me lo copia. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? A ver, mouse. ¿Será mouse? Sí, mouse. Déjelo ahí. ¿Qué hizo? ¿Se salió? Esto, eso va a explotar, sí. Pero... vean, ahí salió el texto. Qué bueno. No, yo necesito esa otra página para escribir eso bien grande. Bueno, ya aprenderé. Ahorita no. No veo las letras, deberían aparecer unas letras aquí. Lo voy a escribir yo. Entonces, ¿cuál era? NAK 291, parece la placa de un carro. NAK 291. Por favor, ingresen su contraseña. Entren al módulo. Ahí aparece el icono, haga clic. Semana 2, estamos en la segunda semana, claro. Esta es nuestra segunda semana de clases y es la primera clase magistral. ¿Listo? Entonces ingrese, le pide la contraseña, digita esa, enter. Le recomiendo, ahí sale siempre una pantallita, al final dice usted envió esta respuesta. Hagan control print y guarda su archivo. ¿Listo? Esa es la única prueba que usted tiene de que sí hizo la tarea. Porque dice, no, es que la máquina me la tiene montada, profesor, mire que yo le escribo y ella no me obedece. Bueno, ese problema es suyo con la máquina. ¿Listo? ¿Ya está? Bien. Entonces, si todos están entrando, ahí está el vencimiento, toda la historia. Enviar. Ahí ahorita me debe aparecer que ya varios lo lograron hacer. ¿Listo? Parece que nadie ha entrado porque aquí no apareció nada. No es por ahí. ¿Listo? Entonces tienen 24 horas. Así va a ser en todas las clases. Y eso lleva el conteo. Ustedes saben que tienen que asistir un mínimo de clases. El que se baje de ese nivel ya perdió la asignatura. ¿Listo? Es norma de la universidad. No puedo hacer nada alrededor. Profesor. ¿Sí? Escucho. Ya, pues yo ya ingresé la contraseña y se supone que dice que ya envió, ¿sí o qué? Todo bien. Y pues me dice que le da a aceptar. Y pues yo le voy a aceptar, pero se queda ahí pues congelada la pantalla. Bueno, pues debe ser, ya es cuestión, digamos, de red, pero en principio si envió, ¿sí? El proceso está en marcha, o sea, debe estar registrando. Sí, señor, ahí dice pues que prueba enviada, que alumno tal, pues prueba semana 2, todo Cuando bien. le salga entonces, la pantalla que diga que envió, haga print screen para que guarde su registro. Esto es como cuando usted compra, ¿listo? Usted paga y exige la factura. Si usted paga... Y pues le puedo tomar una fotico del celular porque pues no es mi computador, entonces pues le voy a tomar la foto, ¿sí? Pues de todos modos la evidencia fotográfica. Las preguntas sean más cualificadas. ¿Sí? Listo. Gracias. Bueno. Ok, yo puedo ir acá cerrando esto. Cerramos la sesión. No me acostumbro a usar el palito. Muy bien. Grabadora.
y dejar de compartir.